¿Te gustaría ser un superhumano? Conversamos sobre ser superhumano entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo. Te saluda Gerson García. Hoy conversamos sobre la idea del avance y progreso en términos de tener lo mejor, ser el más fuerte y hacerlo todo más rápidamente. Y esa idea se filtra en las expresiones de la fe cristiana en el mundo de hoy. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo como Entre Amigos con Gerson García. Nuestro podcast expande la conversación y te ofrece acceso a algunos de los recursos que facilitan hoy nuestra conversación. Te ofreceremos más información al final de este programa. La conversación que te presentamos hoy sucedió en abril del 2019. En esos días se producían protestas en Sudán y Argelia buscando un cambio de gobierno. Ucrania celebraba elecciones bajo la amenaza de la influencia de Rusia en el este de ese país. Se incendiaba la Catedral de Notre Dame en París y en Estados Unidos se esperaba con ansias el reporte Mueller que amenazaba la presidencia de Donald Trump. El mundo desde entonces parece ser muy diferente y sin embargo nuestros desafíos y oportunidades no parecen haber cambiado mucho. En esa ocasión consideramos la idea del llamado transhumanismo o la evolución del ser humano a través de los avances tecnológicos y científicos. Interesantemente, esa idea de ser un humano aumentado, capaz de tener lo mejor, ser el más fuerte y actuar eficientemente, se está filtrando también en la religión cristiana. Y parece hacerlo con una invitación a que los seguidores de Cristo, en vez de ser eso, justamente, seguidores y discípulos, seamos todos líderes. Esta fue nuestra conversación entonces a la que nos unimos ya en progreso. Para ser el CEO de una empresa. Acaba con todo el mundo. Que tu caballo donde pisa no crezca la hierba. Exactamente. Ese era el y se vendió como un bestseller. No, sí. Como un bestseller. Pero bueno, en el día de hoy estamos hablando de un fenómeno social, Guillermo, que pues tiene mucha presencia y aunque no es manifiesta, creo que subraya mucho del esfuerzo humano en estos días. Se trata del transhumanismo. Y conversando con Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García aquí entre amigos, como lo hacemos habitualmente, mirando estas noticias que nos llaman la atención, hemos descubierto un artículo publicado por la revista norteamericana Christianity Today, una revista de corte religioso desde una perspectiva protestante, considerando algunos temas. Y el artículo justamente habla de esta idea del transhumanismo. La definición básicamente, Guillermo, es esta ideología, esta creencia de que los seres humanos van a evolucionar asistidos por la tecnología y por la ciencia. Es interesante que el artículo parte haciendo un breve resumen de esta serie de televisión El hombre de los 6 millones de dólares. Que esa ya es muy antigua, Guillermo. Esa bueno, de los 70. Estaba protagonizada por Lee Majors, que era un tipo así muy bien hecho corporalmente, ¿verdad? Sí. Y en donde era un hombre biónico porque tenía muchas partes mecánicas, sofisticadas. Y la idea es que este hombre es un piloto de pruebas, ¿no? Claro. Tiene un accidente y queda... Pero en cada episodio había una voz de fondo que decía, estamos reconstruyéndolo. Tenemos la tecnología, lo podemos hacer mejor de lo que era, mejor, más fuerte, más rápido. Entonces, esta es la idea del transhumanismo, es decir, de implementar a un ser humano o de mejorar a un ser humano para que sea en todos los aspectos alguien más eficiente. A lo mejor que consuma menos, probablemente. Esa sería una buena eficiencia, la eficiencia de combustible que consumimos. Pero cuando llega esta filosofía a la iglesia nos encontramos realmente con que muchos de los cursos de liderazgo, de los cursos que se dan a los que forman parte de la directiva de una congregación o de una denominación, están también enfocados desde este punto de vista. Tenemos que ser eficientes, tenemos que ser más rápidos, tenemos que aprovechar todos los recursos. Es decir, es una especie como de máquina el ser humano que tiene que responder a todo este tipo de cuestiones. Por eso se habla de transhumanismo que está llegando también a las iglesias y nos olvidamos de algunos aspectos que son, yo diría, fundamentales en el cristianismo. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría en un curso de liderazgo cristiano hablar de los silencios de Jesús. Cuando Jesús se aparta de la gente y tiene momentos de
reflexión, de meditación, y no quiere ver... No hay actividad. No hay productividad, aparentemente. Eso no sería no. posible en una iglesia moderna. Ya. O incluso cuando se trata la ausencia de Jesús en esos términos, se trata como una preparación a la productividad. Exactamente. ¿No? O sea, que el resultado final tiene que ser el hacer más y hacerlo más rápido y hacerlo de manera más eficiente y más fuerte. Y de ahí viene la frustración de muchos pastores jóvenes y de líderes jóvenes cuando ven que la iglesia no marcha de acuerdo a estas cosas que ellos han aprendido en los innumerables cursos y conferencias de liderazgo a las que han asistido. Me acuerdo que recientemente hubo una campaña muy grande en América Latina, estoy hablando de hace unos 2 o 3 años atrás nada más, probablemente yo diría por ahí por el 2012, 2013, en que se llevó a América Latina la idea de tener en todos los países cursos de liderazgo para los líderes cristianos, porque si se capacitaba a 1 millón de líderes, América Latina sería diferente. Esa era la filosofía con la que se llevó este movimiento, que por supuesto yo diría tuvo algún efecto en algunas personas, las animó, yo diría que les dio otra manera de pensar. Pero América Latina no cambió, en lo más mínimo, ni siquiera las iglesias. Me da la impresión que el problema no radica necesariamente en la valoración de la productividad o la efectividad o el poder hacer las cosas de manera más eficiente y más rápida, el ahorro de tiempo, a veces de energía también, pero cuando eso se convierte en valores supremos, ¿no? Esta idea del ser humano aumentado, y ahora lo que se nos presenta es la posibilidad del creyente aumentado, que es capaz de hacer más en menos tiempo. Pero realmente resulta una falacia. Me da la impresión que cuando Jesucristo plantea la idea de hacer discípulos, de lo que hemos hablado, de hecho no hace mucho en nuestras conversaciones entre amigos, la idea tácita es que requiere tiempo, que requiere formación, que hay cosas que naturalmente no son instantáneas, no pueden ser instantáneas. No, porque los ritmos de aprendizaje, de desarrollo de las personas no son los mismos para todas las personas. Yo lo experimenté siendo pastor en por lo menos 3 congregaciones donde tuve la oportunidad de ministrar, en donde yo veía potenciales en algunas personas que luego me decepcionaron porque no existía tal potencial. Yo lo estaba mirando de una perspectiva estrictamente humana en mis conversaciones, en mi apreciación. Pero algunas personas que a mí nunca me impresionaron, que podrían realmente desarrollarse, tener algún tipo de liderazgo, de autoridad en la iglesia, fueron las que realmente Dios utilizó, porque Dios estaba mirando otras cosas que yo había pasado por alto. Es decir, para mí fue una escuela de aprendizaje. Mucho antes de conocer de este tipo de artículos como el que estamos comentando hoy, los tiempos y los ritmos de aprendizaje de algunas personas no tienen nada que ver con lo que digan los manuales. Y creo que la fe cristiana contempla esa posibilidad y la hace como un requerimiento. Y a esto es lo que voy. Tengo la impresión de que ahora se capitaliza tanto en hacer líderes en las iglesias, que nos hemos olvidado que el mandato de Jesucristo es hacer seguidores. Pero nadie se plantea hacer seguidores. Nadie se plantea hacer gente que siga los dictámenes de alguien más. Todos queremos ser líderes. Esta idea de promover el desarrollo y el potencial que a veces, como tú dices, no está en nosotros. Y sin embargo, hay en el Evangelio esta idea de que Dios puede trabajar a pesar de nosotros y que muchas veces incluso en nuestra debilidad, donde Dios manifiesta sus propósitos, su obra y lo que Él quiere. Estoy pensando, por ejemplo, en la historia de David y Goliat. Aquí está el desafío tremendo, donde hubiéramos necesitado verdaderamente un guerrero mucho más fuerte, mucho más rápido y mucho más hábil. Y sin embargo es el que todo el mundo desecha y los instrumentos más rudimentarios los que hacen la tarea. La Biblia nos da estos ejemplos que son de alguna manera una especie de acicate, de guía para nosotros, para que si confiamos en el poder de Dios, en lo que Dios está obrando, realmente podemos hacer cosas que van más allá de nuestras posibilidades. Hay cuestiones que a veces nos sorprenden, por ejemplo, al predicar un sermón, al dar un mensaje, hacer un estudio bíblico, que uno lo hace a lo mejor en forma muy mecánica, bien preparada, pero en forma mecánica, y tiene un efecto extraordinario en las personas. Eso habla de un poder que está más allá de uno. Pero la cuestión está en que eso no depende ni del curso de liderazgo que hayamos tomado, ni de estas cuestiones del transhumanismo.
dependen más de una fuerza externa que nosotros identificamos como el Espíritu Santo. ¿Es un requisito, Guillermo, en la fe cristiana el reconocerse inútil para ser usado por Dios? No hable usted en esos términos ahora ante mí, porque entonces... ¿Te sientes aludido? Me siento aludido como inútil. No lo decía por ti, aunque te miraba intensamente. Pero yo creo honestamente que la cuestión de la humildad, lo dice un colega nuestro que participa en algunos de nuestros talleres, Jorge Flores, de El Salvador. Él dice que uno de los elementos que hemos olvidado en nuestra práctica cristiana es el tomar la cruz de Cristo, es decir, el sentirnos que realmente nosotros somos solidarios en términos también de la humildad, del hecho de que el servicio cristiano es una carga a lo mejor con bendición, pero no deja de serlo, y también la idea de renuncia a la que él siempre alude en sus charlas, la renuncia a muchas cosas que pueden ser legítimas, pero que nosotros nos negamos precisamente por hacerle el bien a otros. ¿Y qué podemos decir entonces a alguien que nos acompaña en esta conversación entre amigos, que justamente se da cuenta de que no es un transhumano, es decir, que no está lleno de virtudes que lo capacitan a él o a ella para la misión y particularmente para esto que estamos hablando de servir a Dios, de ser parte del plan de Dios en el reino y experimenta esa descalificación en un ambiente donde realmente se promueve el liderazgo y el transhumanismo cristiano? Bueno, yo creo que hay que volver a la fuente del cristianismo, hay que volver nuevamente al mensaje de los evangelios, y yo siempre lo pongo así, es bueno volver a los evangelios porque ahí están las enseñanzas más básicas de Jesucristo mismo. Él habló, si por ejemplo tomamos las bienaventuranzas, ¿no? Desde el capítulo 5 de Evangelio de Mateo, avanzando hasta el capítulo 7 de Mateo, hay toda una serie de enseñanzas acerca de cómo se debe vivir la vida cristiana, pero en donde lo que destaca quizá es la idea de la humildad, el hecho de que uno va aprendiendo cosas en el camino y las comienza a practicar sin pretender que son cuestiones nuestras, sino que vienen de una autoridad superior que es la autoridad de Dios. Hay algunas cuestiones en las bienaventuranzas que son complicadas, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién quiere ser pobre hoy día en espíritu? ¿Quién quiere decir, no, es que yo no sé eso, quiero aprenderlo? ¿Quién lo quiere decir hoy día cuando tenemos una biblioteca de centenares de volúmenes que nos dicen cómo hay que hacer las cosas? Pues quisiéramos animarte, querido oyente y querida oyente que nos acompañas en el día de hoy, a que consideres esto que estamos hablando. Quizás te sientes así, o quizás estás militantemente tratando de hacerlo todo más rápido, más efectivamente, de manera más fuerte. Y yo creo que al final de cuentas vas a experimentar la frustración. Y así concluimos esta conversación que mantuvimos originalmente en abril del 2019. Queremos invitarte a que explores más de esta búsqueda del transhumanismo y cómo afecta a la fe cristiana. Suscríbete a este podcast que acompaña al programa de hoy. Encuéntralo en tu plataforma de podcast favorita como Entre Amigos con Gerson García. Ahí te ofreceremos una conversación extendida, recursos adicionales y la posibilidad de comentar sobre este tema haciéndonos llegar tu opinión. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y los Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud asimismo para Guillermo Serrano por darnos de su tiempo. Tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar de nuevo entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.